Hola a todos y todas, les traigo la novela Harry Potter. Destinos alterados. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de ninguno de sus personajes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Simplemente estoy tomando prestados los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale like y un comentario si te gustó la novela y si la quieres seguir escuchando. Capítulo 33. 26 de julio de 1943, Hamburgo, Alemania. James se bajó del tren en Hamburgo 12 horas antes de su horario original. Di lo que quieras sobre los nazis, pero hicieron que los trenes llegaran a tiempo. La estación de tren estaba profusamente decorada en un estilo grandioso, casi exagerado. Esas condecoraciones chocaron con el daño de la bomba causado por un bombardeo británico hace solo 2 días. Los escombros habían sido retirados, pero varias paredes mostraban grietas por los golpes de las explosiones. La incursión había tenido como objetivo los distritos de fabricación, pero los vientos, el humo y la simple falta de juicio de los bombarderos hicieron que un porcentaje significativo de las bombas cayeran fuera de las áreas objetivo planificadas. El ayuntamiento, la comisaría principal y la central telefónica de la ciudad resultaron dañados en el ataque. James hizo una demostración casual de indiferencia mientras esperaba en la fila para que un par de guardias de la Gestapo le autorizara a salir de la estación. El titular del periódico proclamaba la traición de Il Duce. El líder supremo italiano, Mussolini, había sido destituido del poder por miembros de su propio gobierno. Entre los traidores se encontraba el ministro de Asuntos Exteriores italiano, que también era yerno de Mussolini. El artículo del periódico afirmó que el gobierno nazi condenó el golpe interno y prometió su continuo apoyo al dictador. Los guardias de la Gestapo pasaron los papeles de James sin hacer comentarios. El soldado del ejército oscuro que se unió a la resistencia proporcionó un excelente conjunto de papeles. Un mugle que los miraba vio autorizaciones de la sede de la Gestapo para viajar sin restricciones. Por la expresión en el rostro del guardia cuando le devolvió los papeles, James apostó que el hombre asumió que James era un agente de la Gestapo en viajes discretos. Un corto paseo llevó a James a una pequeña posada con un restaurante que aún estaba abierto. Sus ventanas se habían cubierto con tablas para evitar que la luz se escape y ayudar a proteger el edificio de cualquier explosión cercana. Durante su corto viaje a la posada, James observó varios incendios que seguían ardiendo desde el último bombardeo. Guten Abend. La bonita mujer mayor detrás del mostrador saludó a James cuando entró en la posada. ¿Puedo ayudarle, señor? James sonrió de manera amistosa. Sí, necesitaré una habitación por 3 noches. ¿Tendrías una disponible? La mujer sonrió. Sí, lo hacemos. Soy Gerta. La mayoría de nuestras habitaciones están siendo utilizadas por oficiales, pero tenemos una habitación todavía abierta. James entregó el dinero para pagar la habitación por 3 noches. Gerta le entregó la llave y le dijo el número de la habitación. Antes de que se fuera, ella añadió una cosa más. El refugio antiaéreo más cercano está a 50 metros a la izquierda, frente a la puerta principal. Esos malditos asesinos vuelan aquí y dejan morir a gente buena y decente. No entiendo por qué no se preocupan por sus propios asuntos y se van a casa. James hizo algunos murmullos apropiados de acuerdo y se despidió. Podía entender su punto de vista. La gente común de ambos lados de esta guerra no pidió esta muerte y destrucción. La mayoría de las personas mágicas y mugles solo querían vivir una vida en paz. Desafortunadamente, a veces para luchar contra el mal se hizo necesaria la guerra. Llevando maletas llenas de ropa mugle normal y otros artículos de viaje hasta su habitación, James observó cuidadosamente a sus compañeros invitados mientras se abría paso por los pasillos. James entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Dejando caer las bolsas mugles, James sacó su varita y lanzó algunas defensas sutiles. Los amuletos Notemenok dirigidos tanto a los mágicos como a los mugles se colocaron en la habitación junto con una protección para amortiguar la capacidad del ejército oscuro de detectar cualquier magia utilizada en la habitación. James tomó una cena rápida de la cocina de la posada antes de retirarse a su habitación para pasar la noche. Se acomodó en su cama con su varita en la mano y su pistola debajo de la almohada. Tendido en su cama, James se estiró e hizo algo inusual por él. Bajó sus escudos mentales. Su cicatriz le había estado provocando dolores cada vez más leves a medida que se acercaba a Hamburgo. Después de pasar años desarrollando sus habilidades de oclumancia para bloquear a Voldemort, ahora las bajó en un intento desesperado por contactar a Tom Evans.
Con los escudos bajados, James se acercó activamente a su hijo a través de su cicatriz. Tom. ¿Puedes oírme? Soy papá, Tom nada. Lo intentó de nuevo. Tom, por favor, escúchame. Tom, si no me respondes, tu madre se enfadará mucho conmigo. ¿Sabes cómo puede estarlo, Tom? Papá. Eres tú. James sintió que un escalofrío de triunfo lo recorría. Tom, ¿estás bien? ¿Sabes dónde estás? No esperaba la respuesta de Tom. Sal de mi cabeza. No caeré en este truco. No te diré lo que quieres saber. Mi padre no está aquí. James sintió que Tom luchaba por levantar sus escudos. Tom Evans, basta. Mi verdadero nombre es Harry James Potter. Hubo una pausa en el enlace. Muy poca gente conocía ese nombre. Papá, ¿eres realmente tú? Riendo aliviado, James respondió. No pensaste que dejaría que te llevaran, ¿verdad? Además, Canuto y Nagini me han estado volviendo loco. Tenía que recuperarte gracias a Merlin. Estás aquí, papá. Se están preparando para mudarme la semana que viene. Escuché algo sobre Durmstrang. Siguen preguntándome sobre la investigación de Salazar sobre la inmortalidad. Papá, no sé nada de eso. Se escuchaba la desesperación en la voz de Tom. Lo sé, Tom. Voy a sacarte mañana por la noche. ¿Qué pasó desde tu punto de vista? ¿Puedes decirme dónde estás detenido? Tom describió lo que sucedió en la botica. Creo que estuve dormido durante una semana. Recuerdo haber volado sobre el agua y luego haber estado en un lugar que olía a la parte trasera de un camión. Lo primero que recuerdo fue conducir un auto hacia un edificio. Tom le dio a James sus breves impresiones del edificio en el que estaba detenido. James podía sentir a Tom encogerse de hombros a través del enlace. Solo lo vi brevemente desde afuera. Parecía un almacén en ruinas. Esa malvada bruja Cristina está aquí. Tiene mi varita. Sigue preguntando si conozco al conde. Está enamorada de ti, papá. Tienes un afán psicópata. Todos son psicópatas, resopló James. Háblame del interior del almacén. Me recuerda a San Mungo. Todo es blanco. Me las arreglé para salir de mi habitación un par de veces. Casi lo logré una vez antes de que llegara la bruja psicópata. Tom sonrió a través del enlace. Mi amigo peludo realmente los confundió. Puse algunos huevos de Asuinder en gelatina de tritón. Lo dejé caer en un frasco de veneno de basilisco. 10 minutos después, todo el laboratorio explotó. Estaban tan ocupados que casi salgo por la puerta principal. James se rió entre dientes ante la imagen. El conde felicita al señor Patavelov por su excelente broma. Pero le recuerda al señor Patavelov que debe tener cuidado de evitar que nuestros oponentes aprendan el conocimiento de su forma animaga. Me diste mi nombre de merodeador. La emoción de Tom irradió a través del enlace. El señor Patavelov agradece al conde por su aprobación y tomará en consideración su recomendación. Prepárate para mañana por la noche, Patavelov. Tengo tu varita extra. Haré que un par de amigos te traigan tu varita mientras yo creo una distracción. Te llevarán a nuestro punto de encuentro. ¿Cómo sabré quiénes son? James sonrió. Los reconocerás. Créeme. Ahora descansa un poco. Lo necesitarás antes de que podamos llegar a casa. ¿Está bien, papá? Tom hizo una pausa por un momento. ¿Papá? ¿Sí, Tom? Tom preguntó en voz baja. ¿Qué le pasó a Shurana? Pensé que era mi amiga. James se sintió enojado de nuevo por el dolor que escuchó en la voz de su hijo. Arcturus Black usó pociones y la manipuló para sacarte de Hogwarts. James luego explicó todo lo que habían descubierto sobre el secuestro. Gracias, papá. Me ayuda un poco que ella no me haya hecho esto de buena gana. No mucho, pero algo. Y gracias por venir a buscarme. James sintió lágrimas de orgullo en sus ojos. De nada, hijo. Ahora vete a dormir. 27 de julio de 1943, Hamburgo. James yacía en el techo de un edificio más cercano al almacén en el que Tom estaba detenido. Los prismáticos muggles en su mano le permitieron a James inspeccionar el edificio en busca de posibles defensas sin acercarse demasiado. Junto a él había una mochila negra con la varita de repuesto de Tom, otra capa de invisibilidad, escobas encogidas y otros objetos mágicos que pudiera necesitar. Debajo de su puesto de observación, varios guardias, probablemente magos, eran visibles fuera del edificio. El edificio tenía una gran puerta principal con una puerta de oficina cercana. Ninguna valla rodeaba el edificio, pero una línea descolorida alrededor del edificio indicaba que existían varias barreras. Un vehículo alemán pasó por el almacén.
Uno de los guardias levantó una mano despreocupadamente para saludar de manera familiar mientras pasaba el coche del personal. James se había enterado de que varias tropas del ejército alemán también se encontraban en la zona para proteger la principal ciudad portuaria alemana. Se instalaron varias baterías antiaéreas en la zona. Después de su conversación con Tom, James no pudo dormir esa noche. En su forma de murciélago, voló por la ciudad en busca de edificios que coincidieran con la descripción de Tom. La ciudad era una masa de confusión cuando las sirenas de ataque aéreo se habían disparado cuando se acercaba una ola de bombarderos británicos. Las tormentas eléctricas impiden que ocurra la redada, pero el caos ayudó a ocultar aún más al murciélago que investigaba la ciudad. A las 3 de la mañana, James se encontró con un edificio de almacén fuertemente defendido en las afueras del distrito de fabricación, cerca del área de clase trabajadora conocida como Amerbrook. Se parecía a una docena de edificios más que había visto excepto por una cosa. Tenía barreras. El murciélago sintió las protecciones como una vaga presión cuando cruzó el límite exterior. Reconociendo la presión, James se giró abruptamente para volar de regreso por donde había venido. La siguiente hora se dedicó a observar el edificio y el área circundante en forma de murciélago y lobo. Finalmente, a las 5 de la mañana, James regresó a su habitación para dormir. Un joven manco vestido con la ropa de un trabajador alemán típico se abrió paso por las calles de Hamburgo. Las muchas tropas alemanas en el área asintieron cortésmente al hombre que obviamente era un veterano de guerra discapacitado o, en el peor de los casos, lo ignoraron. Era última hora de la tarde y gran parte del turno de trabajadores de la noche se dirigía a las diversas fábricas para producir materiales de guerra muy necesarios para el esfuerzo bélico. Se fabricaron tanques, artillería, pistolas y balas junto con vendas, ropa y botas. Hamburgo y sus alrededores brindaron un gran apoyo a la maquinaria de guerra alemana. James se había dirigido al edificio desde el que ahora miraba. Eran las 18:06 p.m., cuando llegó a su posición estratégica. Una capa de invisibilidad yacía sobre él mientras miraba el edificio frente a él. Fue un día inusualmente cálido y seco de 30 grados, alrededor de 86º F. James le había preguntado al posadero a qué hora la puesta del sol y se le dijo alrededor de las 21:30, 9:30 p.m. James planeaba estudiar el edificio y sus protecciones hasta después del atardecer. Una vez que estuviera lo suficientemente oscuro, vería la posibilidad de liberar a su hijo. Un par de punzadas atravesaron la cicatriz a medida que el día avanzaba hacia la noche. Se sentían más como aburrimiento e irritación que como algo serio. Más que nada, la claridad de las impresiones le aseguró a James que tenía el edificio adecuado. James reflexionó sobre la mayor sensibilidad del enlace desde que lo forzó a abrirse anoche para hablar con su hijo. En Hogwarts, la punzada ocasional o la imagen aleatoria llegaba cuando Tom se sentía particularmente emocional, pero hoy Tom se sentía particularmente molesto o el vínculo se había vuelto mucho más fuerte. Posiblemente ambos, se concedió James. Después de todo, saber que vas a ser rescatado esa noche probablemente lo pondría nervioso. Rodeando el edificio varias veces, James anotó el número de guardias, 8, y sus rutas típicas de patrulla. Todos los guardias deambulaban y parecían moverse en un patrón aleatorio, pero después de un par de horas, James se enteró de que todos tenían lugares particulares por los que les gustaba caminar o tomar descansos. James planeaba esperar hasta las 2 de la mañana para comenzar su entrada al almacén. Eso debería darles a los guardias suficiente tiempo para sentirse cómodos y aburridos. Fue justo antes de las 23:30, 11:30 p.m., cuando James lo escuchó. Estaba todo preparado para iniciar su asalto al almacén cuando las alarmas empezaron a sonar por toda la ciudad. La alarma fácilmente identificable fue un gemido estridente que trajo una descarga de adrenalina a los corazones de todos los que la escucharon. Como para confirmar los peores temores, unos focos gigantes se alzaron hacia las nubes que se movían en patrones de búsqueda. Estas acciones anunciaron a todos exactamente lo que estaba sucediendo. Se habían avistado bombarderos aliados y se dirigían hacia allí. James maldijo suavemente en voz baja. Tenía sentimientos encontrados sobre la redada. Era muy probable que el almacén estuviera protegido de las bombas aéreas. Pero la actividad distraería tanto a los guardias mágicos como a las tropas nazis que normalmente estarían disponibles para reforzarlos. Sin embargo, tener que huir a través de un bombardeo masivo y sus secuelas con su hijo de 16 años no lo hizo feliz.
Al escuchar el distante estruendo de los cañones disparando en la distancia, James decidió que ahora era el momento de hacer su movimiento. James se apartó con cuidado del borde del techo que había hecho su puesto de observación. Una vez despejado, dobló su capa y la guardó en un bolsillo. Con una revisión final de su equipo, James cambió a su forma de murciélago. El murciélago revoloteó hasta un rincón oscuro en el costado del edificio. Con un pulso sónico final, el radar del murciélago confirmó que no había guardias en el área inmediata. Un latido después, James estaba en su lugar. Un hechizo en sus lentes le permitió a James ver las barreras que protegían el almacén. La mayoría eran protecciones estándar que se encuentran en muchas viviendas mágicas. Un amuleto no temenot y un amuleto repelente de mugles mezclado con una protección contra bombas que usaban la mayoría de los magos alemanes y británicos. Un par de salas no eran tan típicas. Uno parecía estar diseñado para alertar a los guardias si alguien con un núcleo mágico rompía las barreras. El segundo parecía estar diseñado para mantener algo, o alguien, adentro. James sintió que podía perforar el primer pabellón el tiempo suficiente para entrar sigilosamente al terreno, pero el segundo pabellón desconocido tenía un sabor extraño. James había visto protecciones en el ministerio diseñadas para evitar que los prisioneros escaparan. Había esperado ver ese tipo de protección aquí también. Pero la magia de esta sala parecía estar un poco fuera de lugar, como si fuera una pieza musical que se tocaba perfectamente, pero el instrumento estaba un poco desafinado. James comenzó a escuchar bombas cayendo a lo lejos. La RAF había comenzado sus bombardeos. Las explosiones parecían acercarse. Si iba a hacer esto, James no tenía mucho tiempo para cabrear. Centrándose en las protecciones, James lanzó su magia en un solo punto de la protección. Durante la búsqueda de Horrocrux, Bill Weasley les enseñó a Harry, Ron y Hermione sobre las barreras y cómo evitarlas. Como rompedor de maldiciones de Gringotts, Bill trabajó para eliminar de forma permanente las maldiciones antiguas para permitir a los goblins o sus clientes el libre acceso o uso de un lugar u objeto. El trío solo estaba preocupado por perforar las barreras el tiempo suficiente para eliminar el Horrocrux o atacar a los mortífagos, por lo que Bill les dio un entrenamiento enfocado en esa área. El Departamento de Misterios también brindó capacitación a sus agentes. En su mente imaginó un taladro girando contra una tabla. Sintió que su magia giraba mientras presionaba ligeramente la magia de la sala. Tuvo que presionar con la suficiente firmeza para moverse a través de la sala, pero con la suficiente suavidad para no causar las ondas en la magia que dispararían la alarma. El giro de la magia ayudó a extender las ondas y mantener la fuerza aplicada uniformemente. James sintió que su magia atravesaba la sala. La abertura tenía solo el diámetro de un alfiler, pero era algo. Manteniendo la magia girando, James comenzó a empujar lentamente el agujero más grande hasta que pudo pasar a través del espacio. Se produjo una serie de explosiones dentro de una cuadra aproximadamente del almacén. Parecía que toda una carga útil de Lancaster había caminado por la ciudad. Si hubiera mirado, James habría visto llamas que ya se elevaban desde el otro lado del edificio desde el que había estado observando todo el día. Los cañones antiaéreos disparaban lo más rápido posible para que la RAF pagara el ataque. James trató de mantener la calma y la concentración mientras los sonidos del ataque se acercaban. La brecha en las barreras creció poco a poco hasta que estuvo dispuesto a arriesgarse a pasar. Si otra bruja o mago hubiera estado presente, James habría hecho que mantuvieran el espacio mientras él entraba en su forma de murciélago mucho más pequeña. Solo, James caminó con cuidado pero rápidamente a través del espacio, equilibrándose sin tropezar con la barrera y sin quedar atrapado parcialmente a través del espacio que se cerraba. El cielo se iluminó cuando James llegó a la pared del almacén. Las bombas aterrizaron por todo el almacén en una brillante exhibición de luces y sonido. Los incendios ahora ardían en varios edificios alrededor del área. James se movió sigilosamente hacia la puerta principal del almacén. Los dos guardias que estaban fuera de la puerta se vieron atrapados viendo la batalla mugle entre los bombarderos y los defensores de la ciudad. Era una distracción comprensible, pero por la que pagarían caro. Se extrajeron dos pequeñas hojas, perfectamente equilibradas para lanzar, de las fundas del chaleco de James. Un encantamiento de destierro silencioso y modificado envió la primera hoja volando más lejos y más rápido de lo que normalmente se podría lanzar. El hechizo guió las hojas directamente hacia los objetivos que el lanzador tenía a la vista. En este caso, el objetivo era el cuello del guardia que estaba más alejado de James.
En realidad, el hombre se volvió ligeramente hacia James. Si dejaba de ver el ataque, la tapadera del inefable explotaría. El cuchillo impactó justo en la base de la garganta, el paso de la hoja cortó la tráquea y evitó que se escapara cualquier sonido. El segundo cuchillo se acercó desde el lado del objetivo. El hombre solo tuvo un segundo para notar la angustia de su compañero cuando el cuchillo entró en su garganta por un costado. Esta cuchilla cortó la arteria carótida deteniendo todo el flujo sanguíneo al cerebro. La sangre se esparció por todas partes. Se unió a su compañero en el suelo en el siguiente instante. James se acercó a los dos guardias caídos. Una palabra murmurada y un golpecito con la varita transformaron ambos cuerpos en bloques de madera. Un escrujif y más tarde, se eliminaron todas las pruebas del ataque del conde. Los bloques fueron pateados a un lado. En varias horas terminaría la transfiguración y los cuerpos volverían a la normalidad. Sin embargo, para ese momento, cualquier necesidad de sigilo aquí habría desaparecido. Las grandes puertas principales del almacén tenían una puerta de Judas. La puerta de una oficina estaba inmediatamente a la izquierda de las grandes puertas. James los vio a ambos en busca de protecciones u otros encantos. Nada era visible. James abrió con cuidado la puerta de la oficina y entró. El área de recepción del almacén parecía un área de oficina promedio para un negocio mugle de la época. El pequeño escritorio de la recepcionista estaba frente a la puerta y guardaba otra puerta detrás de ella. Un par de sillas con revistas en una pequeña mesa entre ellas completaban la ilusión. James se arrastró hacia la puerta interior. Brillaba en su vista encantada con una variedad de hechizos y protecciones. Decidiendo que había demasiadas barreras en la puerta para romperlas en poco tiempo, James caminó a lo largo de la pared hasta un lugar a varios pies a la derecha de la puerta. Trabajando para el departamento de misterios, James aprendió que muchos magos y brujas colocan protecciones en sus puertas, pero muchas veces se olvidan del resto del edificio. Un atacante podría aprovechar eso si no se preocupara por el sigilo y la negación. Un rápido escaneo mágico de la pared confirmó la falta de barreras mágicas o alarmas en la pared misma. James lanzó un encantamiento silenciador en la pared. Sacó un pequeño frasco de sangre de dragón de un bolsillo e hizo un círculo en la pared. Uno de los usos de la sangre de dragón que Albus y Nicolas Flamel descubrieron fue contener la energía y el enfoque de los hechizos. James apuntó con su varita al centro del círculo y lanzó un maleficio explosivo. El encantamiento silenciador impidió que el sonido de la pared se escuchara en otras partes del almacén. La sangre actuó para enfocar el hechizo en un área relativamente limitada. El hechizo y la sangre actuaron como una carga con forma de mugle para crear un agujero redondo a través de la pared. James se zambulló por el agujero y se puso de pie. Su varita había estado en su mano todo el tiempo y estaba lista cuando se puso de pie. Dos soldados yacían aturdidos en el suelo. La explosión del muro los tomó por sorpresa. En su conmoción, no se dieron cuenta de la entrada del conde en la habitación. Al pasar, James golpeó a ambos con stunners, convocó sus varitas y las rompió. La habitación resultó ser una pequeña oficina de seguridad. Un horario en la pared indicaba un total de 6 empleados para esa noche. Los dos se retiraron del exterior y estos dos dejaron solo 2 asistentes de seguridad más. James abrió la puerta de la oficina y miró hacia el pasillo exterior. El salón estaba decorado como una posada o una casa de huéspedes muy bien para hacer. El lugar parecía más un centro mágico de R&R, descanso y recuperación, que una prisión. Luces mágicas iluminaron el pasillo con un brillo cálido. Al final del pasillo, James pudo ver lo que parecía una sala común con sillas y sofás. Una vez más, los sentidos de James sintieron algo extraño en la magia que lo rodeaba. Ese sentimiento de desajuste era mucho más fuerte en el edificio de lo que detectó en la sala exterior. Un dolor repentino atravesó la cicatriz de James. «Papá, vinieron a llevarme». James abrió la puerta y salió al pasillo. Se movió con paso deliberado por el pasillo. No lo suficientemente rápido como para cargar a ciegas en una trampa, pero el sigilo tampoco era una de sus prioridades ahora. En el salón, James encontró a Tom retenido entre los 2 guardias desaparecidos. Los guardias tenían sus varitas apuntando a la cabeza de Tom. Un mago mayor y muy asustado estaba junto a ellos. James lo etiquetó como una versión malvada de Moody. Pero fue la persona que estaba junto a los magos y Tom lo que llamó la atención de James. «Déjalo ir, Cristina». El bajo gruñido sorprendió a todos los demás ocupantes de la habitación excepto a Tom.
Malvado Modi y Cristina giraron sorprendidos mientras sus manos iban por sus varitas. Hicieron una pausa cuando notaron que el extremo brillante de la varita de James los apuntaba. Cristina sonrió con una expresión que James solo pudo describir como placer y anticipación. De una manera extraña, le recordó a James la mirada que solía tener Hermione cuando recibía un libro nuevo. Conde, es tan bueno verte. Haz que tus hombres dejen ir al chico. El mago oscuro mayor se burló de James. Mi señor ha ordenado la recuperación de este chico. Una vez que conozca su verdadera herencia y todo lo que mi señor pueda enseñarle, será una gran ventaja para los planes de mi señor. Corre, cachorro, antes de pagar el precio por desafiar sus órdenes. James resopló. ¿La gente realmente habla así? Deja ir al chico o recibirás la primera maldición, viejo. Los ojos de Cristina se iluminaron con placer y anticipación. Oh, déjame pelear con él. Él puede enseñarme mucho. Sin apartar los ojos de James, el mago oscuro le gruñó. Nuestro señor te ha asignado la tarea de conseguirle este chico. No actuarás para tu propio placer. Permitiré que el esclavo de mi señor se ocupe de este inefable. Cristina se volvió para mirar al mago. No me ordenes, Finn, te irás ahora o nuestro señor te hará sufrir por toda la eternidad. James usó la distracción para lanzar un hechizo piercing a uno de los magos que sostenían su varita sobre Tom. El rayo plateado de luz brilló hacia su objetivo solo para estrellarse contra un escudo de color rojo que se encendió a la vida justo antes del objetivo. El debate terminó cuando Finn usó la distracción de Cristina con el ataque de James para golpear a Cristina con un hechizo sin varita que la arrojó a Tom. Tom y la bruja oscura cayeron al suelo. A una orden ladrada de Finn, uno de los guardias se agachó para agarrarlos y activó un traslador. James miró con desesperación el lugar donde hace un segundo estaba su hijo. Entonces, usted es el gran conde. Yo soy Finn Sternis. Soy el maestro de rituales de mi señor. He escuchado mucho sobre usted. Estaba deseando que llegara este momento. James volvió su mirada hacia el mago responsable de evitar que recuperara a su hijo. Acabas de cometer un error. Un error muy grave. El mago le dio a James una sonrisa burlancia. Oh, estoy seguro. Por cierto, ¿te gustaría conocer al esclavo de mi señor? Un pulso de magia pasó por James. Reconoció la firma como la magia desafinada que había estado sintiendo. Se escuchó un ruido sordo desde la habitación al otro lado del mago oscuro y el guardia restante. El guardia parecía asustado, pero una mirada decidida permaneció en su rostro. La puerta explotó hacia el salón. Sternis se apartó de entre James y la puerta. Lo que entró en la habitación parecía una imagen de pesadilla. La figura medía al menos 2 metros de altura. Parecía vagamente humano excepto por una cabeza que parecía una parodia de un toro mezclado con un lobo. 2 cuernos curvos salieron de su cráneo para curvarse a lo largo de los lados de su cabeza con orejas puntiagudas de lobo a ambos lados de los cuernos. Un hocico canino reveló una boca llena de dientes de aspecto perversamente afilados. Su piel parecía ennegrecida y quemada. Grandes grietas en la piel aparecieron cuando la criatura avanzó, revelando que sus pies terminaron en cascos. La criatura se movió como un tanque en cuclillas. Sus brazos y piernas eran 2 veces más gruesos que las proporciones humanas normales. Era una criatura que James nunca esperó ver. De hecho, incluso la mayoría de los magos y brujas creían que eran mitológicos. Solo la clase de defensa contra las artes oscuras de Remus los mencionó. Y eso fue solo de pasada. Un miedo primitivo instintivo se apoderó del corazón de James. ¿Te atreverías a hacer esto? James jadeó. Albus le había dicho, pero él nunca lo creyó realmente a nivel emocional. ¿Has traído demonios a través de una puerta? El mago oscuro se rió entre dientes con malicia. Una vez que mi señor haya ascendido y completado el pacto, nos uniremos a los otros para dominar este mundo para siempre. El edificio se sacudió repentinamente cuando una serie de bombas explotó justo afuera de las salas. El polvo de yeso llenó la habitación mientras el edificio temblaba. El demonio soltó un rugido ante la perturbación y le dio un revés al guardia. El hombre voló una corta distancia y chocó contra la pared. Se escuchó un crujido repugnante cuando golpeó. Se deslizó por la pared hasta el suelo dejando una huella en la pared por su impacto. Por primera vez, el mago Finn Sternis dirigió toda su atención al demonio que había liberado en la habitación. Una mirada de intensa concentración cruzó su rostro mientras cerraba sus voluntades con el demonio. El demonio pareció detenerse para mirar al mago oscuro. Sus grandes manos con garras bombearon varias veces mientras la batalla mental se desataba.
James usó la distracción para comenzar a salir de la habitación. No importa quién ganara, este no iba a ser un lugar saludable para él. Una vez que salió de la habitación, James se movió rápidamente por el pasillo. James llegó a la puerta que había pasado por alto y la destruyó con un reducto. Las alarmas atadas a las barreras empezaron a sonar, pero James no les prestó atención. De todos modos, nadie se quedó para prestarles atención. Una mirada por la ventana del almacén mostró la destrucción total causada por el bombardeo. Fuera de los límites de la sala del almacén, toda el área estaba en llamas. El edificio desde el que James había observado era un montón de escombros de un par de golpes directos. Parecía una escena del infierno. El pensamiento le recordó a James la criatura y la batalla que se desarrollaba detrás de él. Era hora de ponerse en movimiento. La partida de James había pasado desapercibida. Finn Sternis centró toda su concentración en la competencia con el demonio. Lord Grindelwald usó protecciones para encerrar a sus esclavos en este plano de existencia. Una vez que dominó sus voluntades, las protecciones especiales les impidieron intentar escapar. También le permitió pasar su control a sus sirvientes humanos. Los controles se integraron en las salas del edificio, lo que les permitió compartir energía. Desafortunadamente, ni Grindelwald ni sus seguidores consideraron seriamente la posibilidad de que ocurriera un gran bombardeo Muggle al mismo tiempo que el demonio intentaba recuperar su libertad. La repulsión de bombas y otras salas de protección estaban siendo sometidas al límite por las bombas y los incendios que causaban. Su necesidad agotó la magia lejos de las protecciones que mantenían al demonio bajo control. Finn Sternis era un mago oscuro bastante poderoso a la par con el Lucius Malfoy del futuro. Sin embargo, no tenía ni el poder ni, lo que es más importante, la voluntad de Grindelwald. Por más que se esforzara, no pudo compensar el déficit de las debilitadas barreras. Las alarmas provocadas por la salida de James fueron la gota que colmó el vaso. La atención de Sternis vaciló por un momento cuando las alarmas de la sala sonaron a través del edificio. Miró hacia donde había asumido que el odiado conde todavía estaba parado. La mirada fue suficiente. Con un rugido de triunfo, el demonio se acercó y agarró al mago con una mano con garras. Sternis gritó de agonía cuando la otra mano del demonio lo destripó con un solo corte. El demonio agarró la cabeza del mago oscuro y le dio un ligero tirón. Con un ligero pop, la cabeza se soltó. El demonio dejó caer el cuerpo y la cabeza y se agachó con anticipación. A través de ojos nunca pensados para esta realidad, el demonio vio una fuerza intangible salir flotando del cuerpo. La fuerza podría describirse como una nube, aunque oscura e imponente. El demonio hizo un sonido de placer malicioso cuando el alma de su captor flotó frente a él. La magia del demonio se apoderó del alma para evitar que escapara al destino asignado. El demonio abrió la boca absorbiendo la fuerza. Se escuchó un débil grito cuando el demonio consumió el alma del mago. Terminada la fiesta, el demonio miró con nostalgia al cuerpo del guardia. El alma del guardia se había ido hace mucho. El demonio pudo sentir dos almas adicionales cerca. Eran tenues pero más que aceptables después de su larga hambruna. Recordó que el otro mortal que había estado aquí estaba lleno de vida. Ese sería un festín digno. Los dos tenues vendrían primero. Entonces encontraría al brillante. James usó un amuleto de cabeza de burbuja y un amuleto de congelación de llamas mientras corría por las calles bombardeadas de Hamburgo. Varios cuerpos yacían esparcidos por la calle cuando pasó. Muchos de los edificios ardieron salvajemente cuando los equipos de extinción de incendios estaban muertos u ocupados luchando contra los infiernos en otras partes de la ciudad. Se produjo una explosión a una distancia detrás de James. Se volvió para mirar atrás. El frente del almacén estaba hecho pedazos cuando el demonio emergió de adentro. La criatura levantó la mano y desató una corriente de elfire en las barreras. Las protecciones se encendieron cuando la energía de la magia del demonio lo golpeó. James pudo ver la forma normal del hemisferio girando cuando la energía se vertió en él. Parecía una pompa de jabón que alguien estuviera pinchando con un palo. Como la pompa de jabón, alguien finalmente presionó demasiado. Las protecciones se estrellaron bajo el ataque. El elfire explotó más allá de las barreras colapsadas y golpeó uno de los edificios en llamas. Fue como echar leña al fuego. El edificio pareció derretirse mientras James miraba con asombro e incredulidad. El calor de los incendios de los edificios circundantes combinado con el elfire del demonio hizo que el almacén se incendiara. La vista sacó a James de su conmoción mientras reanudaba su retirada.
Las ráfagas de viento sobrecalentadas impidieron que James asumiera su forma de murciélago y James no estaba seguro de si el encantamiento Freeze Flame continuaría funcionando si cambiaba a cualquiera de sus formas de todos modos. Los viajes en escoba probablemente también serían demasiado peligrosos. Las cerdas de una escoba estaban bastante secas. Los fabricantes usaron amuletos para protegerse contra el fuego, pero este entorno estaba muy por fuera de lo que hubieran esperado de manera realista. Una ráfaga de aire sobrecalentado podría hacer que se incendien fácilmente. Había intentado aparecerse poco después de cruzar las barreras del almacén, pero algo bloqueó su salida. Un cosquilleo repentino hizo que James se lanzara a un lado justo antes de que una bola de elfire pasara por el espacio en el que acababa de estar. El encantamiento Freeze Flame no tuvo ningún efecto sobre el calor del elfire. James sintió que la tela de su capa comenzaba a arder al pasar. James se puso de pie de un salto cuando el demonio rugió un desafío desde su lugar frente al almacén. El demonio caminó deliberadamente hacia el antiguo límite de las protecciones. Se detuvo por un segundo y luego cruzó la línea. Le dio a James una mirada triunfante y hambrienta. A un ritmo deliberado, comenzó a caminar hacia James. Por primera vez desde que salió para enfrentar a Voldemort por última vez, James sintió verdadero miedo cuando vio al demonio por primera vez. Sí, podría haber muerto peleando una docena de veces desde entonces. Chance jugó un papel en cualquier batalla. Pero ninguno de sus oponentes en este tiempo pudo compararse con el poder puro y la crueldad hacia el Señor Oscuro que arruinó la infancia de Harry. Sin embargo, el demonio hizo que algo en lo profundo de James temblara de miedo. Cuando el demonio cruzó las antiguas barreras, James dejó de lado ese miedo. Había asumido que las protecciones retendrían al demonio si el mago oscuro fallaba en controlarlo. Ahora tanto el mago como las protecciones habían fallado. Esta noche se había desatado un demonio sin restricciones en Hamburgo. Si no se detuviera, miles de muggles morirían. James se lanzó varios hechizos de protección mientras caminaba hacia el medio de la calle. Normalmente, su entrenamiento decía que no era un buen lugar para estar, pero las posibilidades de que un edificio en llamas cayera sobre él eran demasiado grandes para estar cerca de uno para cubrirse. James convocó varios trozos grandes de escombros y los transfiguró en grandes losas de granito. Con suerte, las losas proporcionarían una medida de protección contra el infierno. Al ver al demonio acercarse, James comenzó a murmurar en voz baja. Todo lo que quería era vivir una vida tranquila con mi familia. Solo quería ser feliz. Pero no, tenía que ser arrastrado a ello. Quería enseñar a mis hijos, verlos crecer y algún día conocer a mis padres. Aunque admito que hubiera sido extraño conocerlos como un anciano cuando eran niños pequeños. Pero aún así, el demonio comenzó a lanzar bolas de elfire mientras se acercaba a 50 metros. El granito funcionó como esperaba James, aunque se estaban volviendo cada vez más cálidos al tacto. Por su parte, el demonio estaba confundido. El humano no corría atemorizado ni intentaba involucrarlo en una competencia de dominación. En su experiencia, los humanos hicieron una u otra. Confundido, el demonio desató una columna de puro elfire contra la más cercana de las losas de granito. La repentina infusión de energía térmica hizo que la losa explotara. James sintió un fuerte golpe en el costado mientras se lanzaba apresuradamente detrás de una de las otras losas. Pequeños y dentados trozos de granito volaron como metralla. Varios dejaron cortes ensangrentados en la pierna de James. Mientras James usaba la losa para levantarse, pudo ver al demonio preparándose para desatar otra columna de elfire. Tomando una varita en cada mano, James se preparó. La columna cerró la mitad de la distancia hacia James cuando se encontró con otra fuerza. James sabía que no podía bloquear el elfire. Recordó su experiencia con Grindelwald y lo que le dijo Albus, pero tenía que intentar algo. Una fuerza de viento se cruzó con el elfire en un ángulo de 90 grados. El viento sacó al elfire de su curso. James trató de usar el viento para devolver el elfire al demonio y matarlo con su propia magia. Sin embargo, el plan funcionó demasiado bien. El viento y el elfire se enroscaron uno alrededor del otro formando un pilar de llamas giratorio que se elevó hacia el cielo. El tornado elfire sobrecalentó el aire ya ardiente a niveles inauditos. Los vientos succionaron el aire para alimentar la creciente tormenta de fuego. Los incendios normales de los edificios de la zona saltaron para unirse a esta celebración de la llama. El demonio liberó su flujo de elfire y miró hacia el tornado ardiente con una mirada de nostalgia, como si estuviera mirando en casa.
La torre giratoria de fuego cobró vida propia. Comenzó a alejarse del sitio de la batalla mágica en busca de combustible nuevo. James maldijo en voz baja por lo que había hecho sin darse cuenta. Una incursión ya catastrófica se elevaría ahora para ser inigualable hasta el comienzo de la era atómica en un par de años. El demonio volvió su atención a James. En un rugido de emoción y anticipación, el demonio comenzó a correr a paso rápido directamente hacia James. James se dio cuenta de que la criatura planeaba usar sus garras en lugar de enfrentarse y golpearlo con más elfire. Metiendo la mano en su mochila, James sacó a un viejo amigo. El joven mago salió de detrás de la losa de granito cuando el demonio se acercó. Sus varitas estaban lejos. En su mano derecha yacía una espada que se creía perdida en el tiempo. James convenció al sombrero seleccionador antes de dejar Inglaterra para soltar la espada. El hecho de que ahora supiera que era descendiente de Gryffindor y Ravenclaw ayudó bastante. Al ver al demonio acercarse, James supo que tenía que terminar tan rápido. El demonio sería más fuerte que él y tendría una mayor resistencia. El demonio movió una mano con garras en dirección a James. Sus reflejos entrenados en Quidditch le permitieron esquivar mientras golpeaba la rodilla del demonio. La espada mágica atravesó la carne del demonio haciendo que rugiera de sorpresa y dolor. Balanceó su brazo hacia James para obligarlo a retroceder. James vio venir el brazo e instintivamente lo levantó para protegerse la cabeza del golpe. El demonio estaba desequilibrado cuando se balanceó y no pudo aplicar toda su fuerza al golpe. Aún así, fue suficiente para romper el brazo izquierdo de James y clavarlo en su cabeza. James se sintió desorientado por el golpe y permitió que la fuerza del impacto lo hiciera girar. Añadió su propia fuerza a su giro y permitió que la espada destellara. Completando su giro, James se colocó a la defensiva en un intento de aclarar su cabeza. Cuando su visión volvió a la normalidad, James buscó localizar a su oponente demoníaco. El demonio se arrodilló en la calle con una mano sujetando su garganta mientras con la otra ayudaba a sostenerlo. James se movió rápidamente para rodear al demonio antes de que pudiera recuperarse. Deslizándose a su lado, James balanceó la espada hacia abajo en un brutal movimiento de corte. Los residentes muggles de Hamburgo más tarde llamarían a la devastadora incursión a su ciudad la Hiroshima alemana. El fuego alcanzó una temperatura de más de 800 grados, 1,500 F, con vientos de más de 240 km por hora, 150 mph. El fuego consumió oxígeno rápidamente y provocó la muerte por asfixia de muchos que se refugiaban en los refugios antiaéreos. Aquellos que no se cocinaron hasta morir con el calor de la Feuersturm era tan grande que el asfalto de las carreteras se incendió. 21 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron destruidos en ese único ataque. Se estima que 40.000 personas murieron en la redada. Más tarde, 1,2 millones de personas huyeron de la ciudad por temor a nuevos ataques similares. Los muggles culparían de la terrible tormenta de fuego a las condiciones inusualmente cálidas y secas. Ningún testigo muggle sobrevivió en el área devastada para hablar sobre el hombre encapuchado que libraba una batalla desesperada con un demonio. Nadie podía informar sobre los esfuerzos del hombre para evitar que el demonio matara a más personas inocentes. Todos los signos de la lucha fueron consumidos por la furia del fuego. Incluso los huesos del demonio fueron incinerados. 12 de agosto de 1943, refugio de emergencia en las afueras de Hamburgo. El olor a antiséptico y carne quemada llenó la nariz de James mientras luchaba por despertar. El murmullo de voces alemanas llenó sus oídos. Con mucho cuidado, James abrió los ojos. Una mujer con el ceño fruncido y aspecto serio con un uniforme de enfermera arrugado notó que sus ojos se abrían. ¿Estás despierto? Bien, ¿necesitamos la cama donde estoy?, preguntó James con voz ronca. La enfermera le dio un vaso pequeño de agua con una pajita. Estás en un refugio temporal instalado en un gimnasio en las afueras de Hamburgo. Te encontraron con un brazo roto, 2 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Algunas quemaduras leves, pero la mayor parte de la ciudad las tenía. Ella se encogió de hombros. Al menos, los que sobrevivieron, agregó. ¿Has estado en coma desde que te encontraron? ¿Cuánto tiempo? 15 días. La enfermera comenzó a pinchar y pinchar a James sin más comentarios. Ignoró las protestas de James. Está bien, las costillas han comenzado a sanar. ¿Tu brazo tardará un poco más? ¿Cuándo podré salir de aquí?, preguntó James. El médico tendrá que revisarlo antes de darle el alta.
Luego tendrá que ver al secretario de la Gestapo para obtener un juego de papeles de reemplazo. Perdió el suyo en el incendio y palmeó a James en el hombro. No se preocupe. Es estrictamente rutinario. Mucha gente en el Feuersturm perdió sus papeles. James asintió de una manera aparentemente ausente. Internamente fue una historia diferente. Pero la mayoría de esas personas no tenían papeles de un soldado oscuro convertido. No tengo ni idea de cómo fingir el proceso de conseguir un nuevo set. Hora de irse. Un par de horas después, el médico le informó a James que sería dado de alta por la mañana. El secretario de registros del gobierno se reuniría con él cuando el médico le diera el alta. James esperó hasta altas horas de la noche antes de hacer su movimiento. Llamó a la enfermera nocturna con una vaga solicitud de un trago de agua. 5 minutos después, James recuperó su mochila del área de almacenamiento y obligó a la enfermera a creer que su paciente murió repentinamente durante la noche. Con un suspiro, la enfermera procesó el papeleo normal para registrar la pérdida de otra víctima de la guerra. Nunca se dio cuenta de que James salía de la sala. Tom le había dicho a su padre dónde pensaban llevarlo después de Hamburgo. Con un poco de suerte, creyeron que el conde había muerto a manos del demonio y mantuvieron sus planes. James iba a recuperar a su hijo, pero primero tendría que visitar a unos amigos. Iba a necesitar ayuda para esto. Nota de autor. Las descripciones del bombardeo de Hamburgo la noche del 27 de julio de 1943 en este capítulo son todas verdaderas. En todo caso, lo bajé. En realidad, fue parte de una serie de regadas, pero fue, con mucho, la peor. Desafortunadamente, en la vida real nos lo hicimos a nosotros mismos y no teníamos un mago luchando contra un demonio al que pudiéramos culpar. Al menos, ninguno que yo sepa. Capítulo 34. 27 de julio de 1943, Durmstrang. Tom sintió que alguien caía sobre él en el caos del salón tras la aparición de su padre. Luchó por liberarse cuando sintió el familiar tirón detrás de su ombligo cuando se activó un traslador. Un instante después, Tom se encontró en otro lugar. Dos manos fuertes agarraron los brazos de Tom y lo sacaron de debajo de Cristina. La bruja oscura se puso de pie con el ceño fruncido en su rostro mientras se quitaba el polvo de nieve de la ropa. No tenía ningún derecho. Gruñó ella. El conde es mío. Te juro que si el conde no mata a esa comadreja, entonces lo haré yo. Sus murmullos continuaron, pero Tom la ignoró. Tom miró por encima del hombro a la persona que lo sostenía. Luego miró hacia arriba. A los 16 años y medio, Tom medía 5'9". La persona que lo sostenía medía fácilmente 2,5 metros. Tensando el cuello para mirar a la persona que lo sostenía, Tom tuvo dos pensamientos. La primera fue, Dulce Merlín, es una mujer. Seguido de, ella debe ser mitad troll. La mujer que sostenía a Tom se alzaba sobre él. Sus manos se sentían como trampas de acero en sus bíceps. Cuando Tom miró hacia arriba, la mujer le dio una sonrisa amistosa. Solo una extraña cresta en su frente y orejas de troll insinuaban su estado de sangre mixta. Al menos en su cara. Su tamaño y su extrema musculatura prácticamente lo gritaban. Donde Hagrid, como medio gigante, era bastante voluminoso, esta mujer tenía la constitución de una gimnasta de gran tamaño. Tom supuso que sería mucho más rápida de lo que sugería su tamaño. Cristina, es tan bueno tenerte de vuelta. Ha sido demasiado tiempo. La mujer medio troll saludó a la bruja oscura. ¿Y quién es el joven y apuesto mago? Su voz tenía un tono áspero. Cristina dejó sus murmullos para mirar al captor de Tom. Su nombre es Tom Riddle, Elena. Él es a quien nuestro señor me envió a Inglaterra de buscar. Mi nombre es Tom Evans, gruñó Tom. Su comentario fue ignorado cuando Elena le sonrió a Cristina. Ah, creo que alguien es un poco gruñón. ¿Alguien tuvo un duelo y no te invitó? Cristina empezó a decirle a la mujer medio troll exactamente lo que pensaba de sus observaciones. Tom estaba impresionado con su dominio de los juramentos mugles. En el mes que había sido su compañero involuntario, nunca había visto a la bruja oscura perder los estribos de esta manera. Una parte del cerebro de Tom quería tomar notas. Elena siguió sonriendo durante toda la perorata. Después de 5 minutos, Tom sintió una risa profunda y retumbante proveniente de la gran bruja detrás de él. No has cambiado desde nuestro primer año, querida. Todavía es demasiado fácil molestarte. Cristina miró a la mujer grande. Y sigues tan molesta como siempre. Nunca sabré cómo te convirtieron en profesora. La imperturbable respuesta llegó en una seca observación.
Bueno, asuste a muchos con mi tamaño, pero a diferencia de algunos que podría nombrar, nunca he lanzado uno contra la pared casi de mala gana. Cristina permitió una pequeña sonrisa fría en su rostro. Es cierto, pero lo engañaste para que me agarrara el trasero. Vamos, hace demasiado frío aquí para hablar de los viejos tiempos. Fue solo cuando la gigante Elena guió a Tom detrás de Cristina que realmente miró a su alrededor. El camino por el que caminaban abrazó la ladera de una montaña escarpada. La nieve cubría el camino y las montañas que los rodeaban. Llegaron al final del camino. Estaba demasiado oscuro para ver qué tan lejos estaba la caída, pero Tom sospechaba que estaba muy lejos. Era julio y todavía estaban por encima de la línea de nieve. Tom sospechaba que los encantamientos calentadores permanentes estaban activos, pero no causaron que la nieve se derritiera. El camino tenía solo unos 10 pies de ancho mientras caminaban por la montaña. Antorchas mágicas colocadas en la ladera de la montaña iluminaron su avance. Las antorchas cobraron vida a medida que se acercaban, pero luego se apagaron al pasar. El camino subió por la montaña hasta llegar a una meseta. Estaba demasiado oscuro para distinguir muchos detalles, pero Tom vio un gran castillo con una gran torre que se elevaba desde el medio. A través de la luz de las antorchas, Tom solo podía ver el contorno, pero sospechaba que era más grande que Hogwarts. Un par de grandes puertas de piedra se abrieron silenciosamente para permitirles el acceso al vestíbulo de entrada del castillo. Las paredes y el techo estaban hechos de piedra tosca. El piso estaba hecho de la misma piedra, pero estaba desgastado hasta dejar una superficie lisa. El vestíbulo de entrada estaba lleno de varios carteles. Tom reconoció los diversos símbolos de las casas de las familias de sangre pura más antiguas de Europa Central y Oriental. Te preparé tu habitación hoy, Cristina. Nuestro nuevo amigo aquí estará en las habitaciones de invitados al final del pasillo. La bruja oscura nunca rompió el paso. Excelente. Será agradable volver a dormir en mi propia cama después de tanto tiempo en Inglaterra. Tom permitió que lo llevaran a través del castillo hasta la base de una torre en el centro de la escuela. Un pozo abierto yacía en el centro de la habitación. Cristina caminó hacia el agujero abierto sin disminuir un poco la velocidad. Cristina se elevó en el aire a un ritmo rápido y pronto se perdió de vista. Tom miró inquisitivamente a Elena. Ella entendió su pregunta tácita. La magia de la torre sabe a qué nivel quieres llegar. Es como un ascensor Muggle pero sin los cables ni la cabina contra su voluntad. Tom quedó impresionado. Fue una bonita pieza de magia. Tom y Elena entraron en el ascensor mágico e inmediatamente empezaron a levantarse. Ascendieron rápidamente y con una pequeña sensación de salto se encontraron de pie en una repisa a mitad de camino de la torre. Cristina estaba allí esperando por ellos. Los condujeron hasta una puerta de madera abierta de aspecto robusto. Empujaron a Tom a través. Antes de cerrar la puerta, Elena dijo: El guardarropa tiene ropa adecuada para ti. Te sugiero que te vistas abrigado. Use los encantamientos calientes esta noche, pero no los dejaré puestos. Un elfo doméstico te traerá el desayuno por la mañana. Que duermas bien. Luego cerró la puerta y se fue. Tom miró alrededor de la habitación. Una gran cama llenaba una esquina de la habitación. Estaba amontonada en gruesas mantas. En la pared del fondo había un escritorio con una estantería. Un vistazo rápido le dijo a Tom que la mayoría de los libros trataban sobre magia oscura. Cerca había un armario. Una pequeña puerta conducía a un baño. Tom se hundió en la cama mientras luchaba contra la desesperación. Esta mañana pensó que su padre lo rescataría y él se iría a casa. Pero todo se había vuelto en forma de pera y ahora estaba en una posición aún peor. Aunque estaba agotado por los acontecimientos del día, el sueño tardó en llegar. La brillante luz del sol entraba a raudales a través de una pequeña ventana colocada en la pared del dormitorio cuando Tom se despertó a la mañana siguiente. Curioso, Tom se envolvió los hombros con una bata del armario y se acercó a la ventana. La pequeña ventana no le permitía a Tom ver mucho, pero lo que podía ver era increíble. Los Alpes se extendían en un brillante despliegue. Las montañas estaban cubiertas de nieve, pero Tom solo pudo distinguir toques de verde cerca de la línea de árboles. El ángel de la ventana no dejaba ver la escuela debajo de él. Y pensé que Hogwarts estaba en medio de la nada. Tom murmuró. Tom se acercó a la estantería y miró los títulos. Un libro se tituló Dominando lo imperdonable. Junto a él había uno titulado Uso de magia de sangre para expandir la fuerza mágica. Un libro era un argumento filosófico. No había magia oscura, solo magia que los magos débiles temían y no podían controlar.
El título favorito de Tom era Muertos Caminantes. Guía para principiantes. No son sutiles, comentó Tom con el ceño fruncido. Un pop anunció la llegada de un elfo doméstico con una bandeja de desayuno. El elfo usaba una toalla gruesa en lugar del té acogedor que Tom solía ver que usaban la mayoría de los elfos. El nombre de mí es Sketchy. ¿Al maestro Ridley le gusta su desayuno ahora? Preguntó el elfo. Sí, por favor. Y mi apellido es Evans, no Ridley. Sketchy parecía nervioso. El gran señor dijo que tu nombre es maestro Ridley. Tengo que hacer lo que dice el maestro. El miedo en la voz del elfo aumentaba con cada palabra. Tom levantó una mano tranquilizadora. Está bien, puedes llamarme maestro Ridley si es necesario, pero ¿qué tal si me llamas Tom cuando solo estamos nosotros dos? Tom le dedicó al elfo doméstico su sonrisa más encantadora. Su madre siempre decía que él pertenecía a Slytherin no por su línea de sangre, sino por lo mortal que esgrimía su sonrisa para conseguir lo que quería. Sketchy le devolvió la sonrisa con nerviosismo. De manera vacilante, el elfo asintió con la cabeza. Está bien, amo Tommy, puedo hacer eso, pero solo cuando estamos solos. Brillante. Ahora, veamos qué trajiste para mi desayuno. El elfo convocó una pequeña mesa para colocar la bandeja del desayuno. Mientras el elfo se ocupaba de la comida, Tom se obligó a mantener una apariencia exterior agradable y positiva. Tom sabía que el elfo solo trabajaría contra su amo en circunstancias extraordinarias. Solo había oído hablar de uno que alguna vez trabajó para frustrar los deseos expresados por su maestro. Si bien no esperaba que Sketchy actuara como Dobby, incluso un poco de ayuda o información sería útil. Tom tuvo que admitir que el desayuno estaba delicioso. Justo antes del mediodía, Sketchy volvió a aparecer en la habitación. Tom estaba sentado mirando por la ventana. La verdad es que estaba aburrido hasta las lágrimas. Sin varita y nada para leer más que libros de artes oscuras, no tenía nada mejor que hacer que mirar por la ventana. Maestro Tommy, el gran señor dice que almorzará con él. La señora Cristina vendrá a buscarlo pronto. Debe estar listo cuando ella llegue. Tom sintió un hoyo de pavor en su estómago. Una repentina sacudida de miedo atravesó su cuerpo. Tom sonrió con la mayor calma posible. Gracias, Sketchy. Estaré listo. El elfo se marchó con una sonrisa, complacido con la cortesía y la amabilidad del nuevo maestro. Tom sacó mecánicamente un conjunto de bonitas túnicas para usar en el almuerzo. Papá iba a necesitar tiempo para localizarlo y sacarlo. Necesitaba jugar para ganar tiempo. Sal, si tienes alguna astucia para prestarme, este sería un buen momento para hacerlo. Exactamente al mediodía, la puerta de la habitación de Tom se abrió y Cristina entró. Inmediatamente buscó a Tom y lo vio sentado junto a la ventana. Tom notó que ella se relajó un poco cuando lo vio. ¿Pensaste que intentaría emboscarte cuando abriste la puerta? Tom preguntó con una sonrisa. Estamos en la cima de una montaña ensangrentada en medio de los Alpes. No tengo varita. ¿Dónde diablos crees que puedo ir? No te detuvo en Hamburgo, observó la bruja. Si saliera del edificio allí, podría haberme escondido fácilmente entre los muggles, se burló Tom. ¿Dónde tendría que esconderme por aquí? Cristina le dio a Tom un pequeño asentimiento mientras admitía su punto. Ven, el gran señor espera que nos unamos a él para almorzar. La bruja oscura escoltó a Tom a un comedor de tamaño modesto. La habitación era funcional sin ostentación. La mesa era rectangular y solo se sentaban 6 personas. Algo sobre la calidad de los muebles le dijo a Tom que era caro, pero no más de lo que los Potter tenían en su comedor. Pero lo que llamó la atención de Tom no fue la habitación en sí, sino el hombre sentado en la silla a la cabecera de la mesa. Tom sabía que el hombre tenía la misma edad que su profesor de transformaciones, pero este hombre parecía un poco mayor. Tenía el pelo castaño ondulado, pero Tom podía ver mechas blancas que salían de ambas sienes. La mayor sorpresa de Tom fue que el hombre tenía una cara abierta y amigable que parecía que se reía mucho. Parecía más un amable empleado de una tienda, no el señor oscuro más aterrador de los últimos 400 años. Entra, Tom. Entra. El señor oscuro se puso de pie y les indicó a Tom y Cristina que entrarán en la habitación. Tom entró mientras vigilaba al mago. Tom pudo sentir un sondeo muy ligero de sus defensas mentales cuando entró en la habitación. Es tan agradable que finalmente puedas unirte a nosotros. El heredero de Slytherin aquí en mi mesa. ¡Qué día tan extraordinario! Yo también fui a Hogwarts, ¿sabes? El señor oscuro le hizo un gesto a Tom para que se sentara en la silla junto a él.
Tom había debatido sobre fingir que no tenía conocimiento de los antecedentes de Grindelwald varias veces durante su cautiverio. Al final, decidió actuar completamente ignorante, no sería creíble. Este es un lugar extraño para encontrar un Ravenclaw, comentó Tom tan casualmente como pudo. El señor oscuro parecía complacido. ¿Conoces mi casa? Dime, ¿qué más has investigado sobre mí? Albert Ezequiel Grindelwald, clase de Hogwarts de 1861. Miembro sangre pura de Ravenclaw. El señor oscuro sonrió aparentemente divertido, pero Tom notó que la emoción no se reflejaba en sus ojos. Estoy seguro de que has escuchado algunas otras cosas sobre mí. Después de todo, sé que Albus todavía está en mi vieja escuela. Tom se encogió de hombros. El profesor no menciona exactamente en clase que su amigo de la escuela y rival académico se convirtió en un señor oscuro que está destrozando Europa. Cristina no pudo contener sus comentarios y saltó a la conversación. Intentaron evitar que mi señor se enterara de su verdadero destino. Su búsqueda del conocimiento asustó a la oveja demasiado débil para comprender el panorama completo. Tom le dio a la bruja oscura una mirada burlancia. Por supuesto, ¿cómo se atreven a objetar que él abra una puerta al reino de los demonios? Los demonios son simplemente criaturas amorosas e incomprendidas que no lastimarían a nadie. La cara de Cristina se puso roja durante los comentarios burlones de Tom. Sus dedos se flexionaron cerca de la funda de la varita en su brazo. Y dime, ¿cómo está mi otro viejo amigo, Thomas Potter? Entiendo que tu familia es muy cercana a él. El señor oscuro desvió la conversación de Cristina, lo que le permitió calmarse. Al darse cuenta de que no estaba revelando nada, Tom dijo. Es lo más parecido a un abuelo que jamás conoceré. Estoy seguro de que sabes que adoptó a mi familia en el clan Potter. Es información pública. Grindelwald sonrió con satisfacción. Thomas siempre fue un tipo muy divertido. No es mucho para el cerebro o el poder, pero siempre es bueno para reír. El mago oscuro se inclinó hacia adelante en su silla y preguntó. Dime de dónde vino James Evans. Los informes que he recibido sobre sus comentarios sobre su pasado me parecieron muy confusos y contradictorios. Tom sintió que el sondeo mental se hacía más contundente. Ni siquiera he podido confirmar su existencia hasta que apareció en Inglaterra. Tom respondió fortaleciendo su escudo de oplumancia. En un tono llano, Tom dijo. Mantente fuera de mi mente. La presión aumentó momentáneamente y luego se redujo a nada. Grindelwald parecía algo complacido mientras le sonreía a Tom. Tienes escudos muy bonitos. ¿Te enseñaron bien? Supongo que Albus te enseñó. Tom se encogió de hombros evasivo y dejó que Grindelwald leyera lo que quería. De hecho, Dumbledore no tuvo nada que ver con su entrenamiento de oplumancia. Grindelwald sonrió inocentemente. Me imagino que ha sido de gran ayuda para resistir la maldición de tu familia. Me refiero a tu verdadera familia, Thomas Riddle. La maldición que te volverá loco a menos que abraces tu lado oscuro primero. En realidad, es Tom Marvolo Riddle, no Thomas, comentó Tom en un tono seco y académico. Mi madre biológica, Merope, estaba un poco enojada. Apuesto a que nunca se dio cuenta de que Tom es un apodo Muggle, no un nombre apropiado. Aunque en comparación con mi difunto tío, ella era el alma de la cordura. Tanto Cristina como el señor oscuro parecieron momentáneamente conmovidos por la declaración directa y práctica de Tom. ¿Sabías que Morfin Gaunt era tu tío? Cristina preguntó con voz sorprendida. Sí, dijo Tom con voz feliz. Lo conocí 2 veces. Una vez, mi padre me llevó a conocer a mi padre biológico y a sus padres. También visitamos a mi tío loco. En realidad, Tom padre también está un poco fuera de lugar. Probablemente por la poción que le dio Merope. Tom se encogió de hombros ante el pensamiento como si no le importara menos. La segunda vez fue cuando tu bruja invadió Hogwarts y trató de secuestrar a mi mejor amigo. Vi cómo el conde le cortaba la cabeza. Aunque no creo que el loco bastardo me reconociera esa vez. Ahora sus 2 anfitriones parecían realmente consternados. Ningún informe les había llegado sobre lo que sucedió en la sala común de Slytherin esa noche. Naturalmente, asumieron que el conde derrotó a su gente después de que obligó a Cristina a irse. Al darse cuenta de que estaban desequilibrados, Tom siguió adelante. Supongo que te referías a la legendaria locura a la que los descendientes de Slytherin también son propensos. Mi padre y yo lo investigamos. Pensamos que era solo que los estúpidos sangre pura se estaban cruzando demasiado. Mamá piensa que el hecho de que soy mestizo, la sangre evitará que eso me suceda. Además, crecer en la casa Gaunt probablemente volvería loco a cualquiera si las historias que papá y yo escuchamos fueran ciertas. El señor oscuro se reclinó en su silla y consideró al joven mago sentado en su mesa.
Tom no podía leerlo bien, pero supuso que no era así como el señor Oscuro esperaba que fuera esta conversación. Grindelwald aplaudió y pidió comida. La mesa se llenó instantáneamente de alimentos de todo tipo. Hizo un gesto a Tom. Por favor, siéntete libre de comer lo que quieras. Tom tomó algo de comida y comenzó a comer. Mantuvo la cabeza gacha para evitar hacer contacto visual. Eso haría más fácil mantener sus escudos mentales en alto. El almuerzo fue excelente. Cristina intentó 2 veces pedirle a Tom que le contara sobre la pelea del conde en la sala común de Slytherin. Tom trató de ignorarla y se centró en la comida. Grindelwald comió en silencio, pero observó a Tom con atención. Cuando el señor Oscuro terminó de comer, Cristina se dio cuenta y también dejó de comer. La bruja miró a Tom hasta que él también dejó el tenedor. Actuando como si no hubiera notado el juego, Grindelwald sonrió a Tom. He decidido convertirte en mi aprendiz. Siento que tienes una gran cantidad de poder y se inclina hacia la oscuridad, aunque trates de descartarla. Durante el próximo mes entrenarás aquí con mi querida Cristina. Luego, en el otoño tendrá que asistir a clases con nuestros estudiantes aquí en Durmstrang. El señor Oscuro se levantó de su asiento y comenzó a caminar fuera de la habitación. Antes de salir por la puerta, se volvió hacia Tom y le dijo. No se te permitirá salir de aquí, excepto como mi aprendiz de confianza. Necesito algo que solo tú me puedes dar. Eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de eso. Sé que no te mataré. También sospecho que intentar arrancarte el conocimiento de tu cerebro no me servirá de nada útil. Sin embargo, confío en que se me ocurrirán algunas ideas creativas para castigar cualquier resistencia que me des. 2 de agosto de 1943. Los últimos 4 días habían sido muy aburridos y también extremadamente tensos para el mago de 16 años. Grindelwald y Cristina no hicieron más apariciones. Las únicas criaturas vivientes que vio Tom fueron los elfos domésticos que le llevaban la comida. Nunca vio el mismo 2 veces, por lo que no pudo entablar ningún tipo de relación con ellos. Durante los primeros 2 días, Tom simplemente pasó su tiempo durmiendo, practicando oclumancia o mirando por la pequeña ventana. Durante su estadía en Hamburgo, se le permitió una conexión inalámbrica mágica y acceso a algunos libros en inglés sobre varios temas. Pero ahora incluso esas formas menores de entretenimiento están ausentes. Al tercer día de su aislamiento, Tom tomó el libro de argumentos filosóficos a favor del uso de las artes oscuras. El aislamiento y el aburrimiento de la habitación lo estaban afectando. El libro resultó ser una pieza humorística y estimulante. El autor habló sobre cómo cualquier pieza de magia en particular podría ser mal utilizada con propósitos malvados y fue el portador de la magia quien puso la mancha de moralidad en los eventos. El autor admitió que algunos hechizos y pociones mágicas se abusaban más fácilmente que otros, pero eso no cambiaba el hecho de que era el mago quien debía determinar si la magia tenía un propósito bueno o malo. Un ejemplo que usó el escritor fue un hechizo aturdidor. El hechizo fue visto por la mayoría como un hechizo de luz. Después de todo, permitió a los aurores capturar criminales sin hacerles ningún daño. Sin embargo, también podría ser utilizado por secuestradores y violadores para ayudarlos a lograr sus objetivos oscuros. Imperio era uno de los imperdonables, pero usarlo en el secuestrador que usó el aturdidor para recuperar a la víctima de manera segura sería usar una maldición oscura común para lograr un final de luz. Tom resumió el argumento del autor como el resultado final de la magia que justificó los medios. O culpe al usuario de la magia por los resultados, no a la magia en sí. Los argumentos fueron seductores. Tom pudo ver que el autor usaba escenarios escritos muy específicamente para ilustrar los puntos que estaba tratando de exponer. Sin embargo, fue un argumento al final del libro que a Tom le costó más reprender. ¿Se justificaría matar a una persona a sangre fría para salvar a 1.000.000 de personas? ¿1.000? ¿Un centenar? ¿10? Tom podría aceptarlo fácilmente para salvar a 1.000.000 de personas desde un punto de vista académico. Poner el extremo inferior de la barra fue mucho más difícil. Entonces, un pensamiento desagradable apareció en la mente de Tom. ¿No es esto exactamente lo que hizo su padre cuando regresó para matar a Tom Riddle? Harry Potter viajó a esta época con la intención de matar a un bebé. El campeón elegido de la luz decidió que matar a un bebé inofensivo estaba justificado por lo que ese niño podría haber hecho algún día. El pensamiento atormentó a Tom toda la noche mientras dormía. Una pequeña voz en su cabeza insistió en que podría haber sido la intención de Harry asesinar a un bebé, pero James crió a ese niño como si fuera suyo.
Lo había adoptado para mantenerlo alejado de ese camino. Pero el pensamiento de la intención de Harry se quedó con él. Esta mañana Tom se levantó después de una noche de sueño inquieto. Seguía soñando con James Evans y Harry Potter peleando si un bebé, Tommy Riddle, iba a vivir o morir. Ver a su yo bebé en una cuna colgando sobre su batalla como una piñata fue muy perturbador. No, Tom recibió su desayuno de la hora típico elfo doméstico completamente silencioso. Para pasar el tiempo mientras comía, Tom tomó un libro de hechizos de duelo oscuro. Los hechizos no parecían muy diferentes de los hechizos que James le enseñó. Simplemente harían más daño al objetivo. Un hechizo era muy similar a la Roex que había visto usar a James. El maleficio conjuró 3 flechas y las disparó al objetivo en una amplia o estrecha extensión. Dado que la mayoría de los magos se enfocaban en escudos que solo detenían la energía de los hechizos, los escudos no detendrían las flechas. Sin embargo, las versiones oscuras del hechizo permitieron al lanzador hacer que se incendiaran o estuvieran hechos de plata o contengan un veneno paralizante. Las flechas de punta plateada realmente solo serían útiles contra hombres lobo y algunas otras criaturas oscuras. Entonces, ¿por qué sería esto un hechizo oscuro? Las flechas envenenadas no tenían una punta de flecha grande, por lo que harían poco daño al golpear al objetivo, pero dejarían al objetivo incapaz de moverse. Demasiados golpes de flecha podrían hacer que el corazón del objetivo se detenga, pero también se podría hacer con los stunners. Durante sus lecturas de esa mañana, Tom nunca se dio cuenta cuando en sus pensamientos llamó a su padre James en lugar de papá. Tom continuó leyendo durante la mañana y hasta el almuerzo. Usó la cuchara del desayuno para practicar los movimientos de la varita para los diversos hechizos que estaba leyendo. El almuerzo llegó y se comió distraídamente mientras continuaba leyendo. El almuerzo acababa de retirarse cuando la puerta se abrió de repente. El ruido repentino sobresaltó a Tom mientras saltaba lejos del escritorio donde había estado leyendo. Cristina entró en la habitación seguida de cerca por una mujer de aspecto severo con el pelo espeso y rizado recogido brutalmente en un moño. Tom notó que su estructura facial se parecía mucho a la bruja oscura que lo secuestró. Cristina le lanzó a Tom una sonrisa burlona y educada. Buenas tardes, señor Slytherin. Confío en que haya encontrado su habitación cómoda. Señor Slytherin. Mi apellido es Evans. Incluso podría ver que llamarme señor Riddle es molesto, pero señor Slytherin. Tom se burló. La misma sonrisa educada respondió al comentario de Tom. El gran señor no quiere llamarte ni por el nombre ese débil mago que trató de alejarte de tu verdadera herencia ni por el asqueroso nombre mugle de tu padre. Eres el heredero de Slytherin, así que mereces llevar su nombre. Cristina hizo un gesto a la mujer que la había acompañado mientras Tom la miraba con silenciosa incredulidad. Serena, conoce al nuevo aprendiz del maestro, Tom Slytherin. Tom estudiará conmigo el resto del verano y luego se unirá a las clases de sexto año una vez que comience la escuela. La bruja de aspecto severo se volvió y pareció estudiar a Tom por un momento. ¿Es un estudiante valioso?, preguntó con voz áspera. Cristina le dio a Tom una sonrisa orgullosa. El señor Slytherin recibió sobresalientes en defensa, transfiguración, pociones, encantamientos y arimancia con excede las expectativas en herbología, criaturas mágicas y astronomía. Creo que lo encontrará un excelente estudiante. La compañera de Cristina le dio a Tom un gesto de aprobación a regañadientes. A través de su incertidumbre, Tom se sintió emocionado al escuchar lo bien que se desempeñó en su timo. Los 3 se fueron un poco decepcionantes, pero aún así fueron suficientes para ingresar a las clases de nivel éxtasis. Al menos, si pudiera volver a Hogwarts, lo estarían. Cristina hizo un gesto a la bruja que estaba con ella y dijo: Tom, permíteme presentarte a la investigadora principal de nuestro señor y bibliotecaria de Durmstrang, Madame Raven. Ella también es mi hermana. Mientras te entreno, ella te proporcionará materiales de estudio y supervisará tu progreso cuando no esté disponible. Tom miró al intimidante bibliotecario con incertidumbre. Es un placer conocerla, señora. Ser cortés no estaría de más. Veremos si realmente obtuvo esos puntajes, señor Slytherin. Creo que encontrará que soy una maestra exigente. Espero que ponga todo su esfuerzo en sus estudios. Tom solo asintió sintiéndose intimidado. Cristina sonrió satisfecha. Venga, señor Slytherin. Quiero poner a prueba sus habilidades prácticas de defensa. Espero ver las habilidades de un estudiante que el Ministerio Británico considera digno de una. Tom siguió a las 2 brujas fuera de la habitación y bajó por el ascensor mágico.
El ascensor los mantuvo inmóviles por un instante hasta que Cristina dijo tierra. Cayeron rápidamente al suelo y redujeron la velocidad justo antes de tocar el suelo. Tocaron ligeramente el suelo de piedra y salieron de la torre. A la luz del día, Durmstrang tenía una sensación oscura y melancólica. Para una escuela sentada en la cima de una montaña, se sentía como si estuviera sentada en las mazmorras. Como Slytherin, Tom estaba acostumbrado a vivir en la mazmorra, pero esta escuela se sentía aún más clandestina. Donde Hogwarts estaba decorado con pinturas mágicas y armaduras, estatuas de varias criaturas oscuras y peligrosas decoraban los pasillos de Durmstrang. Hombres lobo, gárgolas, arpías y otras criaturas miraban desde las perchas que cubrían los pasillos. ¿Cuántos primeros tienes que enviar a casa después de tener pesadillas recurrentes simplemente caminando en este lugar? Tom preguntó con voz descarada. Madame Raven soltó un resoplido de desaprobación mientras Cristina se volvía para darle a Tom una pequeña sonrisa. Las brujas sacaron a Tom del pasillo y lo llevaron a un salón de clases. Obviamente, la sala se usó para enseñar defensa contra las artes oscuras. O probablemente para enseñar las artes oscuras. Tom pensó con ironía. Una plataforma de duelo reglamentaria se encontraba en el centro de la habitación con un rango objetivo justo más allá. Un área abierta sin marcas de duelo estaba inmediatamente al lado de la platea. Las gradas se alineaban en una pared permitiendo que las tres áreas fueran visibles para los espectadores. Cristina llegó a Tom al medio del área abierta mientras Serena se sentaba en las gradas. Esta es nuestra sala de entrenamiento para los estudiantes mayores. El uso de la plataforma y las áreas objetivo son obvias. Esta área abierta se usa para enseñar combate mágico en lugar de duelos. Un verdadero enemigo no seguirá las formas antes de atacarte. A diferencia de Hogwarts, creemos para garantizar que nuestros estudiantes puedan defenderse en situaciones de la vida real. ¿Nunca viste el entrenamiento de James, bruja loca?, pensó Tom burlonamente. Él solo enseñó el duelo formal como una ocurrencia tardía. Cristina se alejó un par de pasos de Tom y luego se volvió hacia él. Veamos cómo te va. Tom se dejó caer y rodó hacia un lado antes incluso de que ella terminara de hablar. Un par de hechizos que Tom no reconoció pasaron por el espacio en el que acababa de estar parado. Cristina le dio a Tom una sonrisa feliz. Oh, muy bien. Estabas listo y no esperaste a un desafío formal. Tal vez el profesor Evans no era solo un farsante. Aquí, fíjate. Tom tomó su varita de tejo de 13 pulgadas y media con un núcleo de pluma de fénix en el aire. Por primera vez desde Hogsmeade, Tom se sintió completo. Tener la varita en la mano se sentía bien. Un rápido protego bloqueó la maldición que venía directamente detrás de la llegada de la varita. Tom se deslizó hacia un lado y soltó un rápido coricus. El hechizo de puñetazo creó cualquier área de aire a alta presión del tamaño del puño de un hombre que golpeó al objetivo. Golpeó como un gancho de derecha fuerte y correctamente apuntado podría romper los dientes y romper la nariz. Cristina esquivó el hechizo desconocido, pero atrapó el borde de su escudo y la hizo perder un poco el equilibrio por un segundo. Antes de que Tom pudiera aprovechar la oportunidad, lanzó una maldición cortante. Los escudos de Tom absorbieron la mayor parte de la maldición, pero parte de ella salió dejando un corte en el muslo. Podía sentir que la sangre comenzaba a fluir por su pierna. Su entrenamiento en oclumancia ayudó a dejar el dolor a un lado por el momento. Tom sintió que su ira comenzaba a aumentar. Murmuró, Sagito Toxium. Un vuelo de 3 flechas brotó de la varita de tejo. Se separaron cogiendo a Cristina por sorpresa. Evitó 2 de las flechas, pero cogió una en su hombro derecho. Cristina miró la flecha con sorpresa. Lo sacó y miró a Tom como si la Navidad hubiera llegado temprano. Oh, chico malvado. Aquí solo por 4 días y ya estás usando los hechizos oscuros. Estoy tan orgulloso de ti. Apuntó su varita al hombro y murmuró un hechizo. Miró hacia arriba para ver que Tom se había alejado varios pasos de ella. Eso estuvo muy bien hecho en tu primer intento con el hechizo. Debes concentrarte en la intención del agente paralizante. La tuya fue bastante débil. La bruja oscura dejó caer la flecha al suelo. Antes de que llegara al suelo, 2 maldiciones se dirigían directamente a Tom. Apenas pudo esquivarlos. Durante los siguientes 15 minutos, Tom luchó por mantenerse al lado de su oponente. Recogió una serie de picaduras, cortes, verdugones y magulladuras en todo el cuerpo. Un corte en la frente hizo que la sangre fluyera alrededor de su ojo izquierdo. Finalmente, una voz cortó su pelea.
Suficiente. Tom se volvió y vio a Madame Raven de pie al borde de la alfombra. Cristina, dejaste que esto fuera demasiado lejos. Solo debíamos ponerlo a prueba, no participar en una pelea a muerte. Demostró ser digno de su timo con esa flecha que consiguió traspasar tus defensas. Su voz seca no tenía emociones, pero sonaba un poco decepcionada. Cristina le hizo un puchero a su hermana. Pero Serena, quería ver qué puede hacer el chico. Sigo pensando que se está reprimiendo. El bibliotecario miró a Tom como si examinara un error. Entonces es un tonto. Mira al chico. Tendremos que ir directamente a la enfermería ahora si espero que sea bueno para las pruebas de mañana. Tom había estado reteniendo algo. El entrenamiento especializado que recibió sería reconocible para Cristina como la táctica y el estilo favoritos del conde. Se negó a dejar que Grindelwald y Cristina supieran todo el alcance de sus poderes. Oh, muy bien, admitió Cristina. Lo llevaremos al sanador y luego haremos nuestro recorrido por la escuela. Le lanzó a Tom una sonrisa maliciosa. Después de todo, no podemos permitir que se pierda durante sus intentos de escape, ¿verdad? Las dos brujas llevaron a Tom una corta distancia por el pasillo y luego subieron un tramo de escaleras. Pasaron a través de un par de puertas dobles para revelar la enfermería. Para un estudiante familiarizado con el ala del hospital en Hogwarts, el ala de Durmstrang le parecía particularmente extraña. Atrás quedaron los olores estériles del hospital, las cómodas camas de los enfermos y la luz brillante que entraba por las ventanas. Esta enfermería estaba tan oscura como el resto de la escuela. Las cunas servían de camas y el lugar parecía que necesitaba una buena limpieza. Cristina notó la sorpresa de Tom. Nada de esas cosas de Nancy a las que estás acostumbrado aquí, muchacho. Esperamos que nuestros estudiantes lo superen incluso si están heridos o enfermos. Te recuperas en tu tiempo libre. Madame Raven suspiró, pero se abstuvo de hacer más comentarios. Hizo un gesto a Tom hacia una silla de aspecto duro cerca de un armario. La bibliotecaria la abrió para revelar una gran cantidad de pociones. Seleccionó 2 y se los entregó a Tom. Bebe ambos y luego te llevaremos a un recorrido por la escuela. Tom miró las 2 pociones con una mirada de desconfianza en su rostro. El bibliotecario lo fulminó con la mirada. No voy a repetirme. Son simplemente borradores curativos. Nada que te haga daño. Tom hizo una mueca mentalmente. Incluso si las pociones le hicieran daño, no tenía más remedio que beberlas. Si eran dañinos y él no bebía, fácilmente podrían forzar el problema. Después de un momento más de indecisión, bebió el primero y sintió que los cortes y magulladuras de su duelo comenzaban a sanar. Luego bebió el segundo. Tom esperaba que la segunda poción ayudara a mejorar la curación. Pero lo que sintió fue como una niebla descendiendo sobre su cerebro. Se sintió como si estuviera flotando sobre sí mismo. ¿Ya terminaste? Cristina preguntó desde su lugar sentada en el borde de una cama. Su hermana suspiró. Sí, hemos terminado. Tenga cuidado con sus heridas, señor Slytherin. La poción las cerró y acelerará el proceso de curación, pero pueden volver a abrirse fácilmente. Serena se volvió para dirigirse a su hermana menor y dijo. Ahora podemos ir de paseo. Ven, muchacho. Tom se puso de pie y siguió a la pareja de brujas para comenzar la gira. Cuando entraron en el pasillo, Cristina envolvió su brazo alrededor del de Tom. Debo decir que peleaste mucho mejor de lo que esperaba viniendo de Hogwarts. Eres natural. Debes haberlo hecho también con el pobre entrenamiento que has recibido. Me batí en duelo con todos los graduados de nuestro ejército oscuro después de que recibieron la formación que diseñamos mi mentor y yo. La bruja oscura sonrió. Tengo que asegurarme de que la calidad del entrenamiento no disminuya. Cristina se rió un poco. Creo que podría haber tomado a todos menos a los mejores graduados. Realmente es extraordinario para alguien que acaba de ingresar a su 6º año a través de los efectos de la segunda poción. Tom sintió que asentía pero no podía decir nada. Parecía que su cerebro funcionaba en 2 pistas. Una parte estaba escuchando la gira de Cristina mientras que otra parte observaba desde la distancia. Era la parte distante de su cerebro la que se preguntaba qué le estaba haciendo la poción que le dieron. Deseó poder preguntarle a su mamá. Tom estaba seguro de que sería capaz de identificar la mezcla. Las 2 hermanas Raven llevaron a Tom por la escuela. El aspecto tosco del vestíbulo de entrada continuó por toda la escuela. La escuela tenía una sensación oscura y amenazadora. Tom sintió que lo vigilaban constantemente. No había cuadros en las paredes como un Hogwarts, solo más representaciones de criaturas oscuras. Como Tom esperaba, las aulas de artes oscuras eran las mejor equipadas de la escuela.
Durmstrang tenía varias salas para el tema según el tema que se discutiera. Una habitación especial contenía un gran pozo con escudos permanentes. Cuando notó la expresión burlona de Tom, Serena le informó que la habitación era para el estudio y observación de criaturas oscuras capturadas. Al menos 2 veces al año traemos hombres lobo para que los estudiantes puedan ver su transformación y alimentación. Muchos estudiantes regresan incluso después de terminar la clase. Es una unidad de estudio muy popular. El bibliotecario habló en un tono académico muy seco. Por lo general, dejamos caer una oveja con la bestia, pero a veces nuestro señor adquiere un mugle indeseable de nuestros amigos mugles. Algunos de ellos los usamos para estudiar el patrón de infección de licántropos antes de destruirlos. Tom se sintió enfermo cuando se dio cuenta de que detrás del eufemismo, el severo bibliotecario le estaba diciendo que estaban arrojando a los presos del campo de concentración hacia el pozo con los hombres lobo. Luego utilizaron a los supervivientes como objetos de estudio. Tom sintió que se le encogía el estómago ante las imágenes mentales del destino de los desafortunados. El recorrido continuó a través de los laboratorios de pociones y luego varias aulas para la varita y las materias teóricas. Faltaba una clase en la gira. ¿No tienes estudios mugles? El bibliotecario resopló con desdén. Nuestros estudiantes no tienen tiempo que perder en un tema tan inútil. Si una familia a sangre pura está formada por amantes mugles y quieren enseñarles a sus hijos sobre ellos, pueden hacerlo fuera del horario escolar. Creo que algunos de las escuelas que aceptan a los nacidos de mugles pierden el tiempo en ese tema. Por lo que escuché, tu ejército oscuro parece no tener problemas para trabajar en entornos mugles, comentó Tom. Cristina respondió a esa. Parte de su entrenamiento es actuar como un mugle. Aprenden a usar los términos y la ropa adecuados. Lord Grindelwald nos dice que esto es solo hasta que logre su objetivo final. Entonces los mugles no serán un problema. Tom sospechaba que había otro eufemismo en esa última oración. Dejó caer el tema. En una gran caverna debajo de la escuela, a Tom le mostraron su campo de Quidditch y sus campos de ejercicio. Sus invernaderos de herbología también se encontraron en el área subterránea. Las luces mágicas del techo imitaban al sol. Esta fue la creación de uno de nuestros primeros directores. Las luces duplican exactamente la actividad actual del sol y emiten la misma cantidad y tipo de luz. La caverna también imita el clima en Berlín o en cualquier otro lugar que elijamos para tener viento, lluvia, todo. Es maravilloso. Tom estuvo abiertamente de acuerdo en que era una brillante pieza de magia. Me pregunto si podría duplicar esto en la Cámara de los Secretos. Él se preguntó. Tendré que discutirlo con James después de que esté libre de este lugar. Después de pasar un tiempo deambulando por el parque subterráneo y los invernaderos, Cristina indicó que era hora de seguir adelante. Tom no quería ir. Tenía muchas ganas de subirse a una escoba y pasar un rato volando. Sin embargo, la bruja oscura insistió. Los efectos de la segunda poción parecían desvanecerse mientras ascendían de la caverna y caminaban por los pasillos de la escuela. Su yo flotante parecía convertirse en una voz distante hasta que finalmente desapareció. Tom sintió alivio de que su cabeza finalmente estuviera despejada de nuevo. La parte final de la gira impresionó a Tom contra su voluntad. Las brujas lo llevaron por una puerta lateral y al terreno rodeado por los enormes y gruesos muros de piedra de la fortaleza. Lo que encontró allí fue asombroso. El terreno parecía un jardín de hielo. Hermosas estatuas hechas de hielo tallado decoraban el terreno. Eran demasiado altos para los árboles, pero los pinos y los árboles de hoja perenne creados mágicamente agregaron un poco de color al área. Ben hizo una seña. Cristina, quiero mostrarte algo. Tom la siguió por una escalera y hasta una pasarela a lo largo de la parte superior de las paredes. Desde la pasarela, Tom podía ver sobre la pared toda la panorámica que solo había vislumbrado desde su pequeña ventana. Los Alpes se extendieron a su alrededor en una vista impresionante. No se podía ver ningún otro signo de existencia humana en ninguna dirección. Las montañas cubiertas de nieve con lo que parecían bosques espesos y profundos en los valles de abajo capturaron los ojos de Tom y los sostuvieron. Cristina notó que Tom miraba el bosque de abajo. El bosque de abajo es muy parecido a tu bosque prohibido. Tenemos varias tribus de gigantes, así como yetis, trolls y otros que viven en los valles que rodean la escuela. Tenemos una carrera de escobas a través de varios valles y de regreso a la escuela. ¿El ganador es el primero en regresar a la escuela?, preguntó Tom. La bruja oscura negó con la cabeza con una sonrisa. Es pasa-falla. Si logras ir de ida y vuelta, pasas.
Puedes intentarlo de nuevo si fallas, pero no muchos sobreviven para hacer un segundo intento. Tom estaba tratando de decidir si ella simplemente estaba tratando de asustarlo para que no intentara escapar o si su expresión feliz era simplemente más evidencia de que ella era una maldita psicópata. Se inclinaba hacia este último cuando sintió una presencia detrás de él. Tenía la esperanza de encontrarlos a los dos juntos, dijo el señor oscuro con voz agradable. Mi señor, ¿cómo podemos servirle?, preguntó Cristina. Oh, solo estoy aquí para darles a los dos una noticia, Grindelwald respondió. Nuestros agentes finalmente han podido llegar a nuestra antigua casa de seguridad de Hamburgo. Parece que después de que te envió aquí, Finn liberó al esclavo demonio que dejé a su cuidado. Algo hizo que las barreras de control colapsaran. Finn y el esclavo se perdieron. Cristina parecía preocupada. ¿Sobrevivió el conde? Parece que el esclavo y el inefable se eliminaron entre sí. Nuestros instrumentos indicaron que su pelea fue lo que causó la tormenta de fuego. Un cuerpo muy quemado tenía los restos de una capa británica inefable. Los restos del demonio estaban a solo 100 metros de distancia. Cristina parecía furiosa ante la idea de que el conde muriera en manos de otro. El señor oscuro le sonrió a Tom. Lamento decir que su salvador ya no existe. Tom se volvió para mirar al otro lado de la pared. James todavía estaba vivo. Él estaba seguro de eso. El vínculo a través de la cicatriz habría reaccionado de alguna manera si estuviera realmente muerto. James estaría ahí afuera buscándolo. Y Tom estaría listo. Final capítulo 34.